¿Qué tal, marketers? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Marketing for E-Commerce en la edición mexicana. Mi nombre es Juan Rodríguez y una vez más tengo el placer de acompañarles en este espacio donde discutimos las tendencias del momento en el ecosistema del marketing y el comercio electrónico. El día de hoy tenemos a un invitadazo que nos va a platicar de una de las plataformas de mayor tendencia y de mayor impacto del momento, TikTok. Hoy tenemos a Efraín Mendicuti, él es director general de TikTok for Business y nos va a platicar un poquito de cómo es que esta herramienta publicitaria y ayuda a impulsar a las marcas en el ecosistema digital. ¿Qué tal, marketer? Este podcast es patrocinado por nuestra Marketing for E-Commerce Academy. No cabe duda que para gestionar la complejidad digital hay que estar muy bien preparados. Es por eso que en nuestra Marketing for E-Commerce Academy estamos cada vez más preparados para crear cursos a la medida que se ajusten a las necesidades de los equipos de marketing y comercio electrónico de las empresas. Esta es la forma más exitosa de lograr foco, atención y resultados con contenidos que se adapten por completo a tu negocio, con horarios flexibles y sesiones híbridas. Algunos de los cursos más demandados en nuestra academia tienen que ver con inteligencia artificial generativa, ChatGPT, Google Analytics 4 e incluso cómo mejorar la venta online para tu e-commerce. Puedes hacer tu solicitud a tu medida en academy.marketingforecommerce.net. Muchísimas gracias. Marketing for e-commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us. Efraín, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Juan, ¿qué tal? Mucho gusto, encantado de estar platicando con ustedes y pues nada, listísimos para conversar. Claro que sí, ahora sí que conversar de una de las plataformas más importantes, ¿no? Que algunos de nosotros no podemos soltar, yo me considero uno de ellos. TikTok ya se ha convertido en una necesidad porque también aquellos que nos desarrollamos en este ecosistema sabemos que hay que estar al día con las tendencias, ¿no? Y estar al día con todo lo que está pasando allá afuera para saber cómo generar estrategias y sobre todo cómo aprovecharlas para llegar a nuevos públicos, ¿no crees? Claro, y déjame empezar por ahí con una precisión porque creo que es muy importante saber y tomar en cuenta que hoy TikTok para las marcas, para las Claro, personas responsables de marketing, de publicidad, de comunicación, se ha convertido en una herramienta importantísima, una plataforma que le permite a las marcas poder conectar con distintas comunidades, más allá de solo una audiencia, distintas comunidades que se forman alrededor de intereses muy en particular. Y eso hace que las marcas, cuando son parte de estas comunidades, pues se vuelvan mucho más relevantes en la manera en la que hacen comunicación para ser de servicio a estas comunidades, a las personas que forman parte de esta comunidad. Y para las personas se ha vuelto también una plataforma, es una plataforma de entretenimiento que tiene como misión muy clara inspirar creatividad. claro. Entonces se ha vuelto una plataforma que en efecto está presente en nuestro día a día de manera muy frecuente y además tú como persona encuentras que hay pues otras millones de personas que comparten tus mismos intereses, lo que a Claro. ti te interesa, pues empiezas a formar parte de esa comunidad, te empiezas a alinear mucho más y además te empiezas a sentir mucho más cómodo para compartir también esas cosas que tú quieres compartir de lo que tú sabes, ¿no? Sí, claro, sobre todo que generas comunidad, como bien mencionas, encuentras personas que comparten tus intereses y creo que eso es lo más interesante que nos ofrece una red social tan poderosa como TikTok el día de hoy. Oye, y pues ahora sí, entrando en materia, ¿qué te parece si antes de hablar de lo que es TikTok y qué ofrece a las marcas hoy en día, nos platicas un poquito de tu trayectoria y cómo fue que llegaste a incursionar precisamente en TikTok? Perfecto, bueno, pues gracias por la pregunta. A mí cuando me preguntan, oye, quién es Efraín? Claro, ¿No? Me gusta responder siempre que Efraín es un tipo tremendamente afortunado y profundamente agradecido porque he tenido la enorme fortuna, primero, de tener una vida extraordinaria como padre, como esposo, en lo individual, ¿no? Con una familia sana, una familia segura, una familia con bien, un hogar con bien, pero además en el aspecto profesional. Un profesional muy afortunado porque he tenido el privilegio, Juan, literal el privilegio, de formar parte de la generación de profesionales de marketing y publicidad
que fuimos responsables de hacer este proceso de transformación digital de la industria publicitaria en América Latina, en México y en América Latina. Yo estoy por cumplir en julio de este año 29 años de carrera, Wow. siempre desde el inicio prácticamente trabajando con plataformas digitales. Te estoy hablando de cuando digital nadie se le llamaba digital, cuando le decían interactivo, o le decían la red, o le decían la web, ¿no? Y nadie pensaba en lo que iba a ser realmente las plataformas digitales. Entonces, desde el inicio, imagínate, tuve la fortuna de participar en las campañas, estoy hablando de por ahí del 99, de 1999, por ahí estaban haciendo América Online y Star Media para repartir los CDs con los que nos conectábamos por dial-up a internet en aquel entonces, ¿no? Uh-huh. Probablemente algunas personas de la audiencia que sigue este podcast se acordarán, ¿no? Cuando te conectabas por teléfono y se escuchaban unos ruidos raros, eso era el dial-up. Bueno, desde esos entonces, ¿no? Estar en esto, después tuve el privilegio también de ser responsable de las primeras campañas de marketing digital de Walt Disney Parks and Resorts, de las primeras campañas en medios digitales para diversas marcas de distintas industrias en la financiera, en viajes, en educación, en servicios financieros, en bebidas, etcétera. Por ahí del 2007 tuve la fortuna de formar parte del equipo fundador de Google en México. Después, en el 2015, tuve la fortuna de formar parte del equipo fundador y el de lanzar la operación de Twitter en México, en corresponsabilidad con otros grandes profesionales. Y más tarde, en 2021, tuve el enorme privilegio y honor de lanzar la operación de TikTok for Business aquí en México y de presidir la organización desde aquel entonces y haciendo cosas extraordinarias, ¿no? Porque además fue lanzarla en medio de la pandemia, imagínate. Sí, no, una trayectoria muy, muy diversa y sobre todo muy amplia, así que muchísimas felicidades por sobre todo dar los cimientos de lo que hoy conocemos como en Internet en México, ¿no? Porque sin duda es algo que llegó y nunca nos imaginamos el panorama o la magnitud que iba a representar la llegada de esta poderosa herramienta y sin duda alguna el que tú estuvieras ahí presente en sus primeros pasos como bebé, ahora sí que es seguramente un gran orgullo. Es definitivamente motivo de profundo orgullo, de profundo agradecimiento y haber visto el cambio, ¿no? De tantas marcas. Y fíjate que de las cosas que más orgulloso me tienen de eso es que además, por ahí de la mitad del camino, hace unos 17 años, decidí que quería impulsar mucho el desarrollo del talento de los profesionales en marketing y publicidad, particularmente orientados a este proceso de transformación digital. Y entonces tuve también el enorme privilegio y honor, y muy grande responsabilidad, por cierto, de cofundar junto con la Universidad Anáhuac del Norte el primer diplomado de marketing digital integral que hubo en la universidad, y me atrevo a decir el segundo diplomado que hubo de esa disciplina en México, ¿no? Te estoy hablando de por ahí del 2010, más o menos, 2009, y entonces haber sido responsable de 23 generaciones distintas que se graduaron de ese programa y de haber participado con muchos otros, ¿no? Tengo también 10 años participando con el ISDI, que es el Instituto Superior de Desarrollo para Internet, como profesor en distintas materias. Y te cuento esto porque en los procesos de transformación digital, por supuesto que dependen de la tecnología, claro, pero más que eso, dependen de las personas. Y entonces, el entender eso y trabajar fuerte en el desarrollo de las personas, en el desarrollo de estos profesionales y ayudarlos a dar los pasos que necesitaban dar o necesitábamos dar todos juntos, fue también un gran privilegio. Y es padrísimo de repente entrar a una junta, alguna reunión de trabajo y encontrarme gente que me dice, ay, tú me diste clases, ¿no? O hicimos algo juntos, es increíble
El ver, además ver a tantos profesionales después de tantos años brillando y haciendo cosas, manejando responsabilidades de altísimo nivel y haciendo cosas extraordinarias para la industria. Sí, claro. Oye, y no sabía que habías colaborado con la náhuac. Yo soy egresado a náhuac, no de la norte, pero sí de la de Puebla. Entonces, ahí Muy hay bien. una conexión por ahí. Con Puebla también tuvimos unas generaciones, justo. Oye, y pues ahora sí platicando y entrando de lleno en materia, seguramente ya muchos saben lo que es TikTok for Business como herramienta, ¿no? Pero para aquellos que no conozcan, ¿podrías compartirnos qué es TikTok for Business y cuál es su principal función? Por supuesto, TikTok for Business es la plataforma que permite a las marcas formar parte de la comunidad, de todas estas comunidades que usan la plataforma todos los días. Hay que entender varias cosas primero. Primero hay que entender que TikTok no es una red social. TikTok es una plataforma de entretenimiento. Es una plataforma de entretenimiento que te decía tiene como objetivo o como misión inspirar creatividad en las personas. Pero piensa en esto, cuando hablamos de inspirar creatividad, no me refiero solamente al concepto tradicional de creatividad publicitaria o de creatividad artística. La creatividad está en todo lo que hacemos, sobre todo en los negocios. Y entonces TikTok for Business lo que hace es precisamente ayudarle a las marcas a inspirar esa creatividad y entender cómo pueden participar de estas comunidades tan diversas que te platicaba hace un momento para poder ser de servicio a esas personas. Fíjate en esto, este es un detalle muy, muy importante cuando pensamos en marketing y comunicación. Todas las marcas, voy a sonar un poco académico, pero bueno, ya te conté un poco de mi antecedente académico, entonces es fair play. Todas las marcas tenemos comerciales y personales, tenemos territorios de comunicación, ¿correcto? Territorios de comunicación en los que tenemos cierta autoridad moral para hablar. ¿A qué me refiero con esto? Beats, aquí tengo unos audífonos Beats, ¿no? Puede hablar de música, puede hablar de tecnología, puede hablar de alta definición, porque son sus territorios, tiene autoridad para hablar de esos temas, pero difícilmente te va a poder hablar de purificación de agua, Claro. no es territorio, ¿no? Un banco, el que quieras, podrá hablarte de educación financiera, te podrá hablar de ahorro, te podrá hablar de inversiones, pero no te va a poder hablar de educación Montessori, ¿no? A lo mejor una marca como BYD o Tesla o GM te podrán hablar de innovación, de producción, de alto desempeño de los automóviles, de gran tecnología, de comodidad, de confort, pero a lo mejor no te podrán hablar de educación financiera. Entonces, cada quien tiene sus territorios de comunicación. Esos territorios de comunicación conectan de manera directa, Juan, con los intereses de las personas que forman estas comunidades, porque lo que vas a encontrar dentro de TikTok es una infinidad de comunidades alrededor de interés. Por supuesto, de deportes, pero también te vas a encontrar personas que están hablando de tecnología, de astrofísica, de psicología, de biología marina, de danza moderna, de teatro musical, por ejemplo. Y entonces te vas a encontrar todas estas comunidades. Y las marcas, cuando entienden que comparten esos intereses en forma de esos territorios de comunicación, pueden empezar a ser parte de esa comunidad de manera relevante, pensando en ser de servicio a estas comunidades. Y entonces te vuelve una marca mucho más relevante en esa interacción que se realiza a través de la comunidad. Eso es lo que hacemos en TikTok for Business, ayudarle a las marcas, además, a conectar en distintos momentos de receptividad a través de soluciones tecnológicas que tenemos para poder conectar con las personas a través de todo el funnel de marketing, desde generar conocimiento de marca hasta generar conversiones o incluso en algunos casos también generar integraciones con sus plataformas de CRM. Entonces tenemos toda esta solución enorme de productos o de soluciones de marketing across the funnel para que las marcas puedan conectar con todas estas personas de manera relevante.
Claro, y es que como bien dices, ¿no? Hay momentos críticos en los que debemos conectar con las audiencias, hay momentos en los que estamos, por así decirlo, más receptivos a Claro. recibir y a conectar sobre todo con contenidos publicitarios. Entonces, qué padre que ofrezcan estas soluciones a las marcas para que el camino sea muchísimo más estratégico, ¿no? Mucho más fácil. Oye, Ujú. y ahora sí, platicando un poquito de lo que sería TikTok for Business para los negocios. Son muchos los negocios que todavía no deciden migrar a lo digital, ¿no? Ya sea por miedo, porque no tienen el presupuesto o porque no saben cómo tomar el camino correcto, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cuáles dirías tú que son las principales ventajas que ofrece TikTok a las marcas que empiezan a querer promocionarse digitalmente? Me voy a ir un paso para atrás todavía. Ujú, Es una gran pregunta la que haces, pero para poderla responder necesitamos irnos un paso para atrás todavía. claro, El otro día, hace 3 semanas más o menos, estaba yo compartiendo un panel con distintos profesionales de la industria, hablando de distintos temas de transformación digital, y una persona en la audiencia justo hizo una pregunta muy similar a la que acabas de mencionar, sobre cómo las empresas, particularmente las pymes, ujú, ¿no? Y los nuevos emprendedores pueden aprovechar mejor, no nada más nuestra plataforma, todas las plataformas que sí, existen. claro, Por supuesto, yo me voy a centrar en la nuestra, pero le decía, antes que pensar en empezar a hacer marketing digital, hay que pensar en hacer marketing. Y antes de pensar en hacer claro, marketing, hay que hacer un cambio de mindset como ujú, emprendedores. Mira, las grandes marcas, Juan, vamos a retirar primero el elefante blanco y luego hablamos de las pymes. Las grandes marcas, los grandes anunciantes, los Procters, Coca-Colas, ujú, Unilevers, Nikes del mundo, saben la importancia de hacer marketing y comunicación y construir marca. Por eso son las marcas que hoy son. Yo siempre hago este ejercicio. Fíjate, ya entramos a febrero, pero ¿qué sucede en enero? ujú, ¿No? Las personas hacen propósitos de año nuevo. Por cierto, yo en lo personal no creo en los propósitos de año nuevo. Yo creo que es un tema de vida en el año, pero no una serie de propósitos, porque los propósitos se te acaban, ¿no? Entonces, este es el ejemplo justo. ¿Qué hacen las personas? ¿Cuál es un propósito típico que hacen en el año las personas? Ahora sí, mm, te voy a ujú, poner super fit, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Se inscriben a un gimnasio, ujú. o se compran una caminadora, o se O van a, empiezan dieta. ¿no? Y empiezan a correr. Y entonces se emocionan. Dime si no, ¿eh? Si estoy Sí, exagerando en esto, no, sí. espérenme. Van a una tienda de deportes. Ujú. ¿Y qué marca compran cuando van a comprar una marca de deportes? ¿Cuál es la primera marca que les pasa por la cabeza? Nike o Adidas. ¿Por qué? Bien respondido, ¿por qué? Pues porque es lo que está en el top of mind ahorita de todos. ¿Y por qué está en Ujú, el top of mind? Porque llevan ujú. años, Años, sí, desde los 70s o desde los 60s, construyendo en nuestra cabeza que ujú, empezar a hacer deporte es igual a utilizar Nike. Y claro, hasta lo decía Nike, just do it, ¿no? Y cuando sí, tú ves las campañas de Nike alrededor de los años, cada una son súper impactantes, todos los años tienen una gran campaña, pero todas tienen un hilo conductor que es el mismo desde 1974. Just do it. Cualquier persona que utiliza la marca puede ser un gran atleta. Si tú te pones a hacer un análisis esto lo sé porque es parte de una de las materias que he dado durante, si tú te ujú, pones a hacer un análisis, querido Juan, de toda esa comunicación, vas a encontrar ese hilo conductor en claro, Nike. Entonces, ¿qué sucede? Que no es extraño que cuando uno diga, ahora sí voy a empezar a entrenar, pues piense en Nike. ujú, Todas las grandes marcas se han dedicado a construir marca. Todas las grandes marcas. Las pymes, por el contrario, ¿qué sucede? Todos los nuevos, los startups, tienen mucha prisa de vender y de convertir. Y entonces empiezan a trabajar en el mundo de performance y empiezan a trabajar muchas veces, más frecuentes de las que quisiéramos admitir, empiezan a tratar de hacer campañas de performance que les generen ventas inmediatas sin que las personas los conozcan. claro, Y entonces, ¿qué sucede? Que empiezan a fallar. Fallan al principio. ¿Y qué sucede? Dicen esto no sirve y tratan de hacer otra cosa. O lo dejan de hacer porque no se prepararon lo suficiente para hacerlo. Estoy hablando de las startups, de las pymes. ¿Y por qué? Luego, ¿por qué sucede esto?
Porque típicamente, quien en México, por lo menos voy a hablar de México, que es de donde yo soy, las personas que lanzan una pyme típicamente no son realmente emprendedores, son autoempleados. Y no es lo mismo ser un emprendedor y un empresario que un autoempleado. ¿Por qué? Porque un autoempleado normalmente hace todo. Hace el producto, lo vende, lo administra, lo factura, lo cobra. ¿A qué hora va a hacer marketing, Juan? Ningún momento, no da el tiempo. ¿En qué momento se va a detener a preguntar cuál es el propósito de mi marca? ¿Cómo va a servir mi marca? ¿Cuál es el job to be done? ¿No? ¿Cuál es mi reason to believe? ¿No? Mi promesa única. Pues nunca van a pensar en eso. No. Y entonces se meten a cualquier plataforma, la que sea, a tratar de hacer una campaña rápida de performance que les genere ventas. Algunos, pocos, afortunados, le pegan, ¿no? Y empiezan a tener algo de resultados. Pero luego esos resultados se les acaba el presupuesto y los dejan. Y lo peor que tú puedes hacer en una plataforma digital, la que sea, es hacer prender y apagar campañas, prender y apagar campañas, porque entonces no le permites a las plataformas aprender de tu producto, de tu marca y de tu audiencia. Tenemos que pensar en eso, tienes que pensar en un cambio de mindset. No soy un autoempleado, soy un emprendedor y por lo tanto necesito pensar, dedicarle tiempo de estrategia a qué voy a la marca que voy a construir. Claro. Entonces, más allá de nada más empezar a experimentar, que hay que experimentar definitivamente, Claro. tienen que dedicarle tiempo a entender como marca a quién son de servicio. Hay un libro maravilloso que se llama Make Noise. Okay. El autor es Eric Nuzum. Eric Nuzum es uno de los fundadores de PR, NPR, National Public Radio. Y una de las cosas que explican Eric es que lo que primero que tenemos que entender como marca es quién es nuestra tribu. Y pocas veces las pymes se preguntan, o los emprendedores que tienen una pyme, se preguntan quién es su tribu. Y fíjate qué pregunta tan importante, querido Juan, porque cuando estás pensando quién es tu tribu, es a quién estoy sirviendo. Entonces tú tienes que pensar, si eres una marca a mi hija le encanta el crochet, ¿no? Si eres una marca de productos de crochet, ¿quién es tu tribu? ¿A quién estás llamando? ¿Quién comparte esos intereses contigo? ¿No? Y esa es a la persona, a la audiencia a la que tendrías que dirigirte y a la que tendrías que buscar servir. Y luego hay otro concepto bien interesante en marketing, lo maneja mucho, se maneja muchísimo en la industria, es el Minimum Viable Product, el MVP. Seguramente lo habrás escuchado y algún invitado habrá hablado contigo del MVP, el Minimum Viable Product. Bueno, ¿qué pasa si además de pensar en tu Minimum Viable Product, piensas en tu minimum viable audience? Sí. Okay. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando tú piensas en trabajar con una audiencia y empiezas a pensar, voy a hacer marketing y voy a empezar a hacer comunicación, piensas que con un post le vas a llegar a todo el mundo, personas y te vas a volver viral y no funciona así. ¿Ok? Necesitas entender quién es tu audiencia. Entonces, un minimum viable audience quiere decir, no importa que sea una microaudiencia, si tú vas a servir a 100 personas, pero esas 100 personas son las que realmente se vuelven viables para ti y son las personas que a lo mejor, en lugar de tener 100 millones de personas pagándote un peso, vas a tener 100 personas pagándote $1 millón. Sí, vale más la pena. ¿No? Claro. Eso es lo que tienes que estar entendiendo. ¿Quién es tu minimum viable audience? Y otra cosa, que esto es un consejo, muchas pymes trabajan en el B2B. ¿Estás de acuerdo? Sí. Este es otro gran consejo que pueden. Hay otro libro maravilloso que les recomiendo que lean, que se llama The Pumpkin Plan, el plan calabaza. Ahorita te estoy buscando aquí el nombre del autor, porque es un libro maravilloso que habla de entender cuáles son tus grandes calabazas, es decir, tus grandes clientes, y hace un análisis, hace una analogía, de los concursos de calabazas que hacen en el Midwest de Estados Unidos.
¿no? Donde hacen esos dos concursos en octubre, quién tiene la más grande calabaza. Y el autor, Michael Michalowicz, Sí, Michael Michalowicz, él va a una de estas ferias, pregunta en las ferias, le pregunta a los grandes ganadores de las calabazas más grandes cuál es su ujú, secreto, y es que yo le pongo atención de todo mi campo sí, de calabazas, solo le pongo atención a mis calabazas más grandes. Y hace una claro, analogía. Claro, tienes que hacer una, no a las más grandes, mejor dicho, a las calabazas que mayor y mejor potencial de crecer y convertirse en esa gran claro, calabaza tienen. Y es a lo que le pone atención. Lo mismo sucede con los clientes. sí. Tienes que entender quiénes son tus más grandes, tus mejores calabazas para poder ponerles atención a eso. Y entonces eso te cambia el mindset a que forzosamente le tienes que llegar a millones y Claro. entender que probablemente le tengas que llegar a decenas o a miles y eso construye su negocio. Claro. Sí, no, y es que sin duda alguna, algo de los que nos ayuda a TikTok en los primeros pasos, yo creo que es a identificar a esos usuarios, ¿no? A identificar a esas comunidades, como bien mencionas. Entonces, qué padre que podamos tener acceso a estas herramientas y ahora sí definir bien a quién le queremos hablar porque no podemos hablarle a todo el mundo. Dentro de la plataforma en TikTok tenemos lo que se conoce como el For You page, que es tu página de inicio. Esa página, ese For You page, o si lo tienes en español, dice para ti. Es un contenido que te va entregando la plataforma de acuerdo a tu propio conocimiento. Te decía hace rato que TikTok no es una red social, es una plataforma de entretenimiento. ¿Cuál es la diferencia básica? Y este es un tema súper importante para las personas que nos están viendo y escuchando. En una red social, tu experiencia de uso depende de un social graph, es decir, a las personas que tú sigues y las que ellos siguen, y entonces se siguen entre los seguidos y se va haciendo como una esfera que se conoce como el social graph. Y entonces el contenido que tú ves depende en gran medida de las personas, del contenido que ven las personas a las que tú sigues. En TikTok no funciona así. TikTok no tiene un social graph de esa manera. Lo que sucede, nuestra experiencia de uso como usuarios depende de nosotros mismos, del contenido que nosotros vemos, del contenido que nosotros compartimos, del contenido que nosotros replicamos, etcétera. Y entonces, ¿qué sucede? Que tú empiezas a ver el contenido, los primeros días, la plataforma está aprendiendo de nuestro comportamiento, pero conforme va avanzando el tiempo y empieza a entender nuestros intereses, empieza a darnos ese contenido que es importante para nosotros, no el que es importante para los que seguimos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y es que, como bien mencionas, cada quien tiene su comunidad, cada quien Ajá. está como en su nicho, en su rincón de TikTok. Yo, por ejemplo, a mí me sale mucho de cine porque a mí me gusta muchísimo el cine. Entonces me la paso viendo contenido de respecto a las nuevas películas que están saliendo. Ahorita, como está en tendencia, pues las nominaciones a los Oscar, Claro. etcétera. Entonces, eso es lo padre. Oye, y ahora sí, pues entrando un poquito más de lleno en lo que ofrece TikTok for Business. Particularmente, ¿qué herramientas son las que ofrece TikTok a ya sea pymes o empresas de mayor tamaño? ¿A cuáles tienen acceso para poder impulsar sus estrategias en redes sociales? Pues mira, todas las marcas van a tener acceso, tienen acceso a un Ads Manager. Depende del tamaño de la empresa y del nivel de necesidades que tienen. Grandes Ujú, anunciantes tienen, además del Ads Manager, tienen un Business Center, por supuesto, y tienen el acompañamiento de un equipo claro. dentro de TikTok for Business que les ayuda con sus estrategias. Hay empresas que su nivel de necesidad es menor, como una pyme, y entonces lo pueden hacer directo en tiktokforbusiness.com, en línea, con cargo a tarjeta de crédito, por ejemplo, o con Ujú, prepago en tiendas de conveniencia, y pueden igual acceder al Ads Manager y crear sus campañas. Dentro de las herramientas o las soluciones que tenemos, te decía que tenemos una suite de soluciones que van desde la generación de awareness, ujú, ¿no? Hasta generación de leads, por ejemplo, o conversiones. También depende mucho de las necesidades de las marcas. Hay marcas que principalmente utilizan lo que se conoce como el in-feed video, que es estar generando a través de subasta, es decir, una subasta costo por clic o costo por view o costo por algo, ¿no? Que están siempre dentro del feed de For You
con anuncios que a lo mejor tienen que ver más con construcción de marca nada más, solamente awareness. Claro. Hola, existe, somos Marketing for E-Commerce México y estás generando algo, nada más conocimiento. Pero a lo mejor lo que quieres es generar que escuchen Claro. el podcast, ¿no? O que lo vean. Y entonces ahí lo que vas a hacer es utilizar una solución de, a lo mejor, generación de tráfico. A lo mejor lo que tú quieres generar tráfico a alguna aplicación o algún sitio en particular. Y puedes hacerlo y vas a tener ese costo por clic. Pero a lo mejor lo que quieres es el costo, quieres suscriptores. Puedes hacer generación de leads De también, leads, claro. ¿no? Y de repente a lo mejor dices, oye, yo quiero generar suscriptores y además quiero empezar a mezclar mi lista de usuarios suscritos con la comunidad allá afuera para poder identificar perfiles similares para que se sientan más atraídos porque podrían ser parte de mi tribu. Entonces puedes hacer una integración a través de Zapier, por ejemplo, con, con tu sistema de CRM, que puede ser algo tan sofisticado como un Salesforce o algo tan sencillo como un MailChimp. Y luego también tenemos soluciones que son típicamente más usadas por empresas de mayor tamaño. Una se llama Top View, que es el takeover de 24 horas del primer TikTok promovido durante el día, por ejemplo, ¿no? Y entonces es un takeover de toda la plataforma. Típicamente es usado por marcas que tienen presupuestos mucho más altos, ¿no? Para sus estrategias de marketing. O tenemos también, me encanta esta solución, que es Video Shopping Ads. ¿Qué quiere decir? Es la integración de tu catálogo de productos dentro de TikTok. Y entonces puede alguien estar viendo tu TikTok, ¿no? Hablando de algo y puede estar viendo a forma de carrusel abajo tu catálogo de producto para poder ir a darle clic e ir a tu tienda en línea. Y es que también depende mucho del tipo de usuario, creo yo, ¿no? Porque hay algunos que prefieren, como bien mencionas, que aparezca el catálogo, otros que prefieren que un influencer sea quien esté expresando más o menos cuál es la oferta del producto o el servicio que está vendiendo la marca. Entonces creo que depende también muchísimo. Y dentro de este mismo tenor me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los principales insights que han encontrado ustedes entre los usuarios mexicanos al momento de consumir publicidad dentro de la plataforma? Es decir, ¿qué han visto que funciona mejor? ¿Qué tipo de comportamiento han encontrado al momento de scrollear por TikTok? Déjame empezar, gran pregunta también, gran pregunta, y déjame empezar por una aclaratoria rapidísimo. En el mundo de marketing no existen las fórmulas Secretas, las mágicas, recetas secretas, sí, claro. las recetas mágicas ni las balas de plata. Como siempre les digo a mis clientes, si encuentran a alguien que les dice, yo tengo la receta mágica, corran y métanse a la que más confianza, porque no es cierto, no existe. Existen aprendizajes, Claro. existen insights, existen mejores prácticas, casos de uso que no siempre van a aplicar de una marca para otra, Claro. ¿no? Entonces, por eso es muy importante que todas las marcas constantemente estén revisando sus propias mejores prácticas. Dicho esto, algunas mejores prácticas que hemos identificado, sobre todo cuando se trata de comunicación pautada, Juan, en la plataforma, es decir, pagada, Claro. Es la autenticidad. ¿Y la autenticidad qué quiere decir? Que la marca, las personas tienen que saber que lo que hay atrás es una marca, de entrada, ¿no? Entonces, tener presente tu logo, por ejemplo. Otra cosa que es muy importante, tener, perdón, el logo desde el principio, desde los primeros segundos a cuadro, ¿ok? Otra cosa que es muy importante es el uso de personas. Hay una frase que me encanta, que aprendí hace muchos años, que es People like to do business with the people they like. A la gente le gusta hacer negocios con las personas con las que les gusta tratar. Si tú pones a una persona que se identifica contigo, ¿no? O con tu comunidad, pues va a ser más fácil que le hagas un poquito más de caso. Entonces, utilizar personas a cuadro también siempre va a ayudar. Otra cosa que es importantísimo es el uso de sonido. El sonido es súper poderoso para terminar de contar historias. Y finalmente también algo que es importantísimo siempre utilizar es un llamado a la acción, un call to action, a que visiten algo, a que se registren, a que compren, a que compartan, a que comenten. Depende de lo que quieras lograr, pero siempre un llamado a la acción. Oye, pues ahora sí que
Es impresionante la oportunidad que nos ofrece TikTok, porque uno como usuario a veces no se da cuenta, ¿no? A veces scrolleamos como de forma automática y no nos fijamos realmente en todas las posibilidades que puede ofrecer una plataforma, como bien dices, no es una red social, es más bien una plataforma tanto para usuarios como para marcas. Y qué padre que tengamos la oportunidad, pues, de interactuar y sobre todo de generar comunidad, como bien llevamos mencionando a lo largo de este episodio. Oye, y una pregunta que también que sería importante, pues, conocer respecto a alguien que lleva trayectoria en lo digital, pero sobre todo que se desenvuelve precisamente en la publicidad de TikTok. ¿Cuáles dirías que son los factores que son clave para determinar la intención de compra en un usuario? Porque como bien dices, ¿no? A veces llama nuestra atención, a veces como que tenemos ahí la espinita de quiero saber un poquito más, pero no me termina de convencer. ¿Cuáles dirías tú que son los factores que determinan la decisión de compra en un usuario mexicano? Yo creo que hay distintos factores, Juan. Es una pregunta dura de contestar, Ujú, porque dependiendo de la plataforma y del medio vas a tener claro, distintas respuestas. Te decía hace rato que tuve la fortuna de hacer las primeras campañas de marketing digital de Walt Disney Parks and Resorts hace muchos años. Estoy hablando del ujú, 2002. Ok, yo fui, ujú, fui responsable de marketing y publicidad para América Latina de Walt Disney Parks and Resorts. Entonces tenía a mi cargo la publicidad y el marketing de Walt Disney World Resort, de Disneyland Resort, de Disney Cruise Line y de Walt Disney claro, Travel Company. Déjame usar un ejemplo con Disney World. México es el país, el segundo país, después de Estados Unidos, con mayor afinidad a la marca Disney. No sé si sabías tú sí. eso. No sabía, Es, pero no, lo veo creíble, lo veo creíble. no se duda, ¿no? O Sí, sea, no. lo que es una muy grande. Sí, no. Entonces, Disney no es como una marca que requiera muchísimo esfuerzo de Ujú, generación de awareness, ¿no? no. Y los parques tampoco, como que es un Ujú, sueño en común en la audiencia que sí, usualmente va a visitar estos parques, pues es algo que ya conocen y saben que existe y se vuelve como un sueño idealizado, ¿no? Ir de vacaciones a Disney World, ¿no? claro. Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos una comunicación muy fuerte que decía, hey, existe Disney World, está en Florida y si vienes, esta es la Ujú, experiencia que vas a vivir. Y entonces había un anuncio con una niña disfrazada de Cenicienta que ujú, corría en los brazos de su papá y se abrazaban y lo pasaba, ujú, ¿no? Era la emoción, el mensaje emocional que te claro. generaba las ganas de ir a Disney. Ahora, eso era awareness y un poco de posicionamiento de marca. Ujú, Pero después, ¿qué crees? Que Disney World tiene, o tenía en aquel entonces, tiene todavía, 4 parques temáticos. ujú. Y luego tenía 2 parques acuáticos. Todo eso, entender todo, imagínate cómo comunicas eso en un banner o cómo comunicas eso en Sí, un no, copy de tele de 30 segundos. no. Imposible. Eso se llama en marketing breadth and scope. Es todo la profundidad y la amplitud de los productos que tiene la marca. Entonces Ujú, necesitas utilizar otro tipo de vehículos. En claro. aquel entonces usábamos uno que se llamaba el Disney, el Vacation Planning Video, y eran Okey, videos. Y entonces te empieza a generar mayor intención de compra, porque entonces ya estás claro. entendiendo. Entonces, si tú lo vieras esto en un funnel, estás viendo awareness, estás viendo breadth and scope, dentro del breadth and scope estás empezando a Ujú, generar interés e intención de compra, y luego teníamos comunicación muy clara que decía reserva ya, con okey, sí, ofertas claro. de si reservas ahorita, niños gratis, por ejemplo. Y había co-op marketing que hacíamos con aerolíneas y entonces era reserva ahorita tus vacaciones con todo lo que ya acabas de ver Ujú, y los niños vuelan gratis, por ejemplo. claro. ¿Ok? Entonces, si tú lo ves así, todas las marcas deberían de estar entendiendo Ujú, justo su propio trayecto. ¿Qué estoy yo haciendo para decir, pensemos dentro de la plataforma de TikTok, ¿qué estoy yo haciendo con Infeed Ads para decirlo, o Spark Ads para decirles, mira, existe mi marca? Todo eso estás ayudándole a la marca a poder viajar a través de todo el funnel, perdóname, a los usuarios a través del ujú. funnel de la marca dentro de la plataforma de TikTok. Claro, y es que también, sobre todo, esta última parte que mencionas del CTA, ¿no? Que por mucho que queramos hacerlo auténtico, de una u otra forma el CTA tiene que estar ahí presente para generar esta Siempre, conversión, siempre. siempre. Sí, 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 buenísimo. Oye, y ahora sí, creo que ya estamos a una semanita más o menos desde que tomaron lugar los TikTok Awards. Por ahí sacamos igual nosotros una notita al respecto, ya anunciamos también a los ganadores, pero platícanos para aquellos que no sepan qué son los TikTok Awards for Business y sobre todo cuál es su principal objetivo. Claro, pues mira, tuvimos este año, estamos muy, muy orgullosos Ujú, porque este año tuvimos la segunda
edición de los TikTok Ad Awards. AdWords. Uh-huh. Y los TikTok Ad Awards que van previo a los TikTok Awards, que son para creadores, los TikTok Ad Awards tienen como objetivo y razón de ser celebrar el trabajo que las marcas y que las agencias de medios y que las agencias creativas e incluso creadores están haciendo dentro de la plataforma de TikTok for Business para servir a todas estas comunidades. Y este año tuvimos 14 categorías, duplicamos el número de categorías que tuvimos el año pasado, porque realmente vimos que había muchísimo más trabajo que celebrar y que festejar y reconocer del gran trabajo que anunciantes, marcas y agencias están haciendo en la plataforma. Tuvimos distintas categorías, tuvimos por ahí el mejor uso de una tendencia, el mejor uso de sonido, la mejor campaña Always On, la mejor campaña de performance marketing, la mejor campaña de TikTok para el bien, la mejor campaña de diversidad e inclusión, la mejor campaña de colaboración con algún creador, etcétera. Y luego tuvimos también, celebramos y tuvimos 3 reconocimientos adicionales, que fue la Agencia de Medios del Año, que en esta ocasión lo ganó IPG Media Brands, la Agencia Creativa del Año, que lo ganó Media Monks, y el Anunciante del Año, que lo ganó Grupo Bimbo. Ok, buenísimo. Justo te iba a preguntar algunos de los highlights de la noche, pero ya nos diste como un resumen bastante impactante de algunos de los ganadores y sobre todo las categorías, ¿no? Que al final de cuentas me parece muy relevante que hayan duplicado las categorías porque, como dices, a veces no es suficiente con lo que tenemos y surgen cada vez más y más tendencias que debemos reconocer y sobre todo a más marcas, porque cada vez son más los que participan dentro de esta plataforma y los que aprovechan las herramientas que ofrecen, sobre todo. Sí, estamos muy orgullosos de ese trabajo y sobre todo, el partnership tan cercano que hemos podido establecer con distintos anunciantes y empresas y agencias de todo tamaño, y que realmente trabajamos muy, muy de cerca con ellos. Sí, claro. Y es que ahora sí que pequeña, mediana, micro o grande, todas están participando dentro de la plataforma y al final el reconocerles creo que es sumamente importante. Fíjate que acabas de tocar un tema importantísimo, Juan, y es que hay 2 cosas que quiero destacar aquí. La primera es que, de acuerdo a un estudio realizado por Kantar, ya 2, 3 años consecutivos hemos sido calificados como la plataforma de ads más democrática del mundo. ¿Qué quiere decir? Que cualquier marca de cualquier tamaño la puede utilizar. Claro. ¿Ok? Y la otra cosa que quisiera destacar de los TikTok Ad Awards es que los ganadores, la selección de ganadores, fue seleccionada por un jurado compuesto por profesionales de la industria, por agencias de medios, por agencias creativas, por anunciantes, por creadores. Fue un panel de un jurado administrado, gestionado, coordinado por Ipsos, en el que ningún empleado, ningún integrante de TikTok participó. Y la inversión que hicieron en la plataforma, absolutamente nada tuvo que ver con las personas que ganaron. Ganaron las personas que seleccionó este jurado. Entonces, realmente se ve reflejado ese gran trabajo de las personas, de las marcas. Claro, ¿no? Y pues muchísimas felicidades por sumar estos esfuerzos y sobre todo por contribuir a que el comercio, sobre todo, y las estrategias de marketing sigan creciendo dentro de la plataforma. Muchas gracias por eso. No, gracias a ustedes. Pues ahora sí, marketers, estamos llegando al final de este episodio, no sin antes escuchar un poquito más sobre la opinión de Efraín respecto a cómo esta plataforma puede impulsarles a ustedes, a su negocio o a su emprendimiento y sobre todo, pues hacer que su operación sea muchísimo más rentable. Efraín, en ese sentido, nos gustaría que nos platicaras un poquito. Yo creo que seguramente hay muchos allá afuera que ahorita escuchando de los TikTok Ad Awards ha de decir, me gustaría un día o tengo el sueño de ser reconocido quizás en una de esas ceremonias. ¿Qué le dirías a aquellos emprendedores que tienen ese sueño y que todavía están indecisos respecto al uso de TikTok como plataforma publicitaria? Me encanta tu pregunta y les diría, empiecen por el principio, por aprender. Vayan en este momento, bueno, terminen de ver el episodio. El episodio, claro. Vayan a tiktokforbusiness.com, métanse al Creative Center, métanse al Inspiration Center, empiecen a estudiar los casos de éxito que existen dentro de la plataforma, métanse a TikTok Academy,
a TikTok, al Cap University de TikTok, que también es una solución para creatividad, y aprendan sobre la plataforma. Empiecen a experimentar, vayan a tiktokforbusiness.com y si son una pyme, pueden crear su Ads Manager en línea y empezar a experimentar también. Pero antes de empezar a poner un peso en la plataforma, dense tiempo de aprender. Claro. Dense tiempo de estudiar las soluciones. Tomen estos cursos que están en forma de webinar. Está How to TikTok, TikTok Academy, Cap University. Estudien todos estos contenidos. Acérquense a personas especializadas también. Hay muchas agencias independientes también, es decir, no tienen que ir y acudir a las más grandes agencias del mercado, pueden ir a agencias más pequeñas que también colaboran con nosotros y que pueden compartirles un poco de conocimiento. Estudien a las otras plataformas también, entiendan cuál es la audiencia a la que quieren servir, cuál es la comunidad, mejor dicho, a la que quieren servir, ¿ok? Entiendan cuál es el grito de su tribu, cuál es el caso del job to be done de su producto o de su servicio, es decir, cuál es la razón por la cual las personas van a contratar su producto o servicio. Y entonces, teniendo todo eso claro, ahora sí, empiezan a decir, ok, quiero empezar a hacer comunicación donde la gente conozca, sepa que existe mi marca, Claro. entienda el bread and scope de mi marca, entienda de qué estoy hecho y venga y me pruebe y me empiece a comprar. Lo tienen que hacer así, no hay otro camino. Sí. Pero si alguien les dice, no te preocupes, yo te brinco el camino, no es Sí, cierto. no. Hay que empezar por el principio. Y algo que siempre les digo a todos, es más, si tú lo ves en muchos de los contenidos que yo genero, siempre hablo de small daily steps, pequeños pasos todos los días. ¿Por qué? Claro. Porque los pequeños pasos todos los días al final del camino nos llevan a grandes resultados. Claro. Sí, como ese libro que no me acuerdo cómo se llama, Hábitos Atómicos, ¿no? Que al final de cuentas, entre poquito a poquito que vas haciendo, genera un gran resultado viéndolo en Claro. esta perspectiva. Bueno, Claro. ahí James Clear en ese libro Ujú. utiliza una analogía muy interesante con el interés compuesto. El Claro. interés compuesto es este principio en las inversiones que te va generando pues, esa tasa de interés que se va sumando todos los días, todos los meses, todos los años y que al final se traduce en que tu dinero se haya multiplicado. Pero si Claro. tú quieres ir a una cuenta de banco, meterle 100 pesos y que al día siguiente tenga 1000, pues no va a Sí, pasar. no. No. Tú quieres ir al gimnasio, entrar al gimnasio hoy, hacer 10,000 abdominales y salir con un lavadero de estómago, no va a No. pasar tampoco. En cambio, si vas al gimnasio todos los días, 10 minutos, 10 abdominales, a lo largo del año, vas a conseguir un abdomen más plano, ¿no? Claro. Lo mismo con la comunicación, con marketing, ¿no? Si tú quieres agarrar una campaña y de repente meterle el poco o mucho presupuesto que tengas de sopetón en un solo día, no te va a llevar a nada. No, Tienes que no. hacer small daily steps que te ayuden a entender qué es lo que está funcionando para tu marca y para la comunidad a la que como marca está sirviendo. Claro que sí. Ahora sí que nos quedamos con ese aprendizaje como reflexión y sobre todo la necesidad y la disposición por decir, ¿sabes qué? Hoy no, quizás no en 2 meses, tampoco en 6, pero en 2, 3 años o menos, en un año, si eres afortunado, empiezas a ver los resultados, entonces eso es lo padre. Hay un trabajo muy interesante, Ujú. querido Juan, de Carol Dweck, de Growth Mindset. Y Claro. uno de los principios del Growth Mindset es que un no es un no. Un no es un no por ahora, Ujú. no en este momento. Por eso no quiere decir que no vaya a suceder después. O Claro que sí. no, aún no lo soy o aún no lo puedo porque lo tengo que aprender y lo vas a aprender y lo vas a hacer. Es parte de lo que hay que trabajar. Claro, pero sobre todo la disposición, ¿no? Porque a veces somos renuentes a querer aprenderlo. La paciencia, la Claro. persistencia y paciencia. Las cosas no suceden de un día para otro. Estamos acostumbrados Ujú. de repente a que queramos los resultados instantáneos. No hay. No hay resultados de palomitas de microondas. No existen. Ujú. Sí, muy cierto. Pues ahora sí que nos quedamos con esa última reflexión. Marketers, hemos llegado lamentablemente al final de este episodio, que seguramente, como yo, ustedes también estaban enganchados en la conversación aquí muy interesante que se puso, pero tenemos que
darle cierre. Ya saben que nos estaremos viendo la siguiente semana, como siempre, con una invitada o un invitado más que nos acompañe a discutir las tendencias del ecosistema. Efraín, ¿algo que te guste agregar antes de que nos despidamos de nuestra audiencia? Solamente darte las gracias, darle las gracias a todos. Sigamos en contacto, me pueden encontrar como Efraín Mendicuti en TikTok, en TikTok en particular como Efra Mendicuti, en LinkedIn me encuentran como Efraín Mendicuti y estemos en contacto y mucho éxito a todos y small daily steps. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti por el tiempo y la disposición y sobre todo por prestarnos un poquito de tu espacio para platicar aquí. Ahora sí, marketers, hemos llegado al final. No se olviden de dejar un like, suscribirse y cualquier comentario o duda pueden contactar a Efraín a través de, como ya dijo, TikTok, LinkedIn o demás plataformas. Ahora sí, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Adiós.